Gracias, mi hermano. Listo. Aquí. Eso. Ahí no molesta. Sí, creo que ahí está. ¿Me escuchan bien? Listo. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto poder estar aquí reunido con ustedes en esta mañana. Traigo saludos de parte de la iglesia a Dios nuestro proveedor en Salinas y de parte de mi compañero de milicia, el pastor Roberto Bulgarín. En esta mañana, amados hermanos, quisiera compartir con ustedes un tema de crucial y vital importancia para la vida de la iglesia y en particular de esta iglesia local. El pastor John me pidió que pudiera compartir y preparar para ustedes el tema que trata acerca del diaconado, Así que en eso es lo que vamos a estar meditando la mañana de hoy prácticamente. Tengo entendido también que el pastor les comentó sobre cómo vamos a manejarnos en esta mañana, tal vez un poco atípica en comparación a cómo son los domingos en general aquí. Sin embargo, creo que es un tema de vital importancia y la manera como lo vamos a estudiar hará mucho bien y será de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que les ruego que me puedan acompañar abriendo sus Biblias en el libro de Hechos. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Vamos a dar lectura de los versículos 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar al Señor. Oh Padre, venimos delante de tu presencia una vez más en esta mañana, rogando la asistencia de tu Santo Espíritu. El tema ante el cual procuramos ponernos delante no es cualquier tema ni cualquier asunto a tratar en la vida de la iglesia. Por eso ruego tu asistencia y tu guía. Ruego un corazón enseñable, humilde, para todos los que estamos aquí reunidos, que tu Espíritu tome tu palabra y nos enseñe por medio de ella. Y a mí, Señor, concédeme la gracia de poder hablar con fidelidad, de poder hablar con precisión y claridad de estas cosas que son tan profundas, de poder hablar delante de ti y de parte de ti a esta congregación, de poder ser fiel a sus almas y a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, mis hermanos, antes de iniciar, permítanme poner mi cronómetro. Trato siempre de limitarme en el tiempo para no excederme. Con todo, si en esta mañana por alguna razón me llegara a pasar un poquito, desde ya les pido su perdón y paciencia. Bien, amados hermanos, el apóstol Pablo hace mención del oficio del diácono cuando trata los requisitos del mismo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos de 8 al 3. No es el pasaje que leímos. Sin embargo, el pasaje que hemos leído, Hechos 6, es en el cual me voy a basar la mayor parte de esta enseñanza y la que vendrá posterior a ella.
Pero es necesario mencionar que en Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo 3, el apóstol insiste en que tanto el pastor como el diácono debe cumplir con ciertos requisitos, debe ser probado y debe ser luego de eso encargado u ordenado a los oficios, sea pastoral o diaconal. Según el apóstol, hablando de los diáconos, aquellos que desempeñen bien, es decir, que sirvan bien en este oficio, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe. Pero hay una pregunta importantísima que debemos hacernos en este punto. Y la pregunta es, ¿quiénes son los diáconos en la iglesia de Cristo? ¿Por qué este ministerio es tan importante para la vida de la iglesia local y el avance del reino en la tierra? Debo decir que lamentablemente muchos hoy en día desconocen la respuesta a estas preguntas. Muchos divagan, muchos tratan de acertar, mas sin embargo no lo hacen. Una vez alguien dijo, muchos cristianos conocen el título de diácono como el de un oficio de la iglesia de Cristo. Sin embargo, el conocimiento de la naturaleza del oficio, de la importancia del oficio y del desempeño correcto del oficio, a menudo se caracteriza más por su vaguedad que por su claridad en la mente de las personas. Así que este estudio no solo nos ayudará como iglesia local en el proceso de reconocer a aquellos hombres que Dios ha querido y está tal vez preparando y quiere dar como un don, como un regalo a esta iglesia local, sino también para asegurarnos que estamos andando conforme a la voluntad revelada de Cristo en su palabra. Si al estudiar este asunto a la luz de las Escrituras observamos que hay alguna falta o error en nuestra práctica o en nuestra manera de proceder, entonces rogamos por la luz y la gracia de Cristo para corregir y reformar lo que sea necesario reformar. Por otra parte, conocer, entender y aplicar lo que la Biblia enseña acerca del diaconado nos va a librar de varios conceptos equivocados que hoy en día han permeado en las iglesias locales. Por todo lo mencionado, nuestro sermón en esta mañana constará de 3 encabezados sencillos. El primero es ¿quiénes son los diáconos en la iglesia de Cristo? En segundo lugar, meditaremos en cuáles son los requisitos para el oficio diaconal en la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, meditaremos en las recompensas para los diáconos en la iglesia de Cristo. Así que veamos entonces en primer lugar, ¿quiénes son los diáconos en la iglesia de Cristo? Esta pregunta no es una que debemos simplemente dar por sentada o una pregunta a la cual debemos tratar de atinarle ya y nada más. Por el contrario, es necesario poder ser precisos y claros al definir quiénes son los diáconos en la iglesia de Cristo. Así que lo primero que quisiera mencionar es quiénes son o quiénes no son más bien los diáconos. Los diáconos, amados hermanos, no son gobernantes en la iglesia de Cristo. Lo repito, los diáconos no son gobernantes en la iglesia de Cristo. Muchas iglesias hoy en día han hecho del oficio del diácono la junta oficial de gobernantes encargada de proporcionar un ministerio pastoral continuo en la iglesia local. Cuando un pastor renuncia, fallece o es destituido del cargo por alguna actitud o conducta pecaminosa, esta junta de diáconos pareciera que es la encargada de presentarle a la congregación quién va a ser el nuevo pastor o quién va a ser aquel que asuma este rol que ha quedado vacío. Según un comentarista, en muchas iglesias los diáconos actúan más como ejecutivos de una empresa que como siervos del ministerio. Esta perspectiva es equivocada y crea una competencia innecesaria entre estos dos oficios, el pastorado y el diaconado. No están compitiendo por quién gobierna, no están compitiendo por quién lidera. Ni siquiera hay que preguntarse quién gobierna o quién lidera según como Cristo lo ha establecido en su palabra, ya que el Señor ha revelado con claridad su voluntad. ¿Quiénes son los gobernantes en la iglesia? No son los diáconos. Son los pastores. Los pastores fueron encargados por el Señor como representantes de ellos aquí en la tierra para gobernar en su iglesia,
Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que tú como pastor corrigieses lo deficiente, enseñaras y ayudaras a la iglesia. ¿Lo notan? No es a un diácono al que se le encarga esta tarea, es al pastor. Esta perspectiva equivocada contradice cualquier enseñanza del Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, los diáconos no son gobernantes en la iglesia local. Así lo ha revelado el Señor de la iglesia en su palabra. Aunque el oficio del diácono tiene un grado de autoridad y también de confianza, esto no significa que los diáconos son gobernantes en la iglesia local. Tienen autoridad, sí, ganan grado de confianza en medio de la iglesia, sí, pero eso no significa que ellos son los gobernantes. En ningún lugar del Nuevo Testamento se hace referencia a los diáconos como gobernantes de la iglesia o como aquellos que gobiernan a los pastores o junto a los pastores. No hay eso en el Nuevo Testamento. Más bien, los diáconos sirven en la iglesia bajo el gobierno de los pastores, bajo su guía, en coordinación con ellos y no aislados de ellos. Por decreto divino, los diáconos no son gobernantes, sino que son los encargados de servir a Dios en la iglesia, atendiendo sus necesidades administrativas, materiales, económicas, de salud, pero también necesidades espirituales, como lo es el evangelismo. Una de las razones de esta afirmación es que el significado de la palabra diácono es servicio, servidor, y no gobernar o gobernante. Los diáconos brindan un servicio en general a la iglesia, pero también a los pastores. Esto no significa gobernar. A diferencia de ellos, en Hechos 20, 28, leemos que a los pastores sí se les ha encomendado, sí se les ha llamado a supervisar a la grey del Señor, a supervisar, a gobernar, a dirigir. Tal es el caso que en Hechos 6, 1 al 7, observen el pasaje que leímos, vemos que aquellos que fueron escogidos para el cargo diaconal fueron encargados a esta tarea específica por ellos mismos. No, ¿qué dice el pasaje? Busquen entre ustedes a hombres de ciertas características y luego dice, tráiganlos a nosotros. Nosotros impondremos o pondremos las manos sobre ellos. Nosotros los encargaremos a este oficio. ¿Quiénes estaban diciendo eso? Los apóstoles, quienes en aquel entonces hacían la función de pastores en la iglesia de Jerusalén. Siendo que el diácono entonces no es un gobernante en la iglesia local, sigue estando la pregunta delante de nosotros. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el diácono? Bueno, es un servidor. Es un servidor. Servir a la iglesia es la tarea y el ministerio principal de los diáconos. Nadie debe ocupar este cargo si no tiene ante todo un corazón de siervo. Lo repito, nadie debería ocupar este cargo si no tiene ante todo un corazón de siervo. Un corazón compasivo, sensible a la necesidad de la iglesia y de los pastores. Aunque los diáconos ejercen autoridad en el servicio que se les asigna dentro de la iglesia local, y ellos deben ser respetados y deben ser apreciados por su oficio y servicio, ellos no son un cuerpo de gobernantes en la iglesia local. El cuerpo de gobernantes son los ancianos, son los presbíteros, son los obispos, son los pastores. Pero amados hermanos, el que ellos no sean gobernantes no significa que no tienen autoridad dentro del rol y el oficio y el servicio que van a ejercer. Cuando la iglesia es llamada a servir bajo la guía de aquellos que han sido encargados a este oficio del diaconado, la iglesia tiene la obligación de sujetarse a la autoridad de ellos. No podríamos decir, es que tú no eres gobernante. No me puedes decir qué hacer ni cómo servir. Es que el diácono es el encargado por oficio divino,
para servir a la iglesia. Y si ellos llaman a la iglesia a servir, en ese momento debemos sujetarnos a su autoridad. Esto honra a Cristo, esto lo glorifica. Y recuerden, ¿quién es Cristo? La cabeza de la iglesia. Así que los diáconos, en primer lugar, no son gobernantes, son servidores. Pero lo segundo que quiero considerar es que los diáconos no son meros administradores del edificio o de los bienes de la iglesia. Este es otro pensamiento que ha permeado bastante en las iglesias acerca de los diáconos, y se los trata como meros administradores de un edificio, algo así como el conserje de la iglesia. Un comentarista dice acerca de este asunto lo siguiente: otros reducen a los diáconos, administradores del edificio, a conserjes o encargados de mantenimiento. Aunque ellos participan de estas tareas o las supervisan, no hay base bíblica para alimentar el oficio diaconal de esta manera. Esta forma de pensar y de ver a los diáconos como simples conserjes o funcionarios financieros degrada seriamente el oficio que les ha sido dado por Dios para el bien y la edificación de la iglesia. Los diáconos no son meros administradores, no son conserjes del edificio o los encargados del mantenimiento. En respuesta a esta perspectiva equivocada y degradante del oficio, debemos preguntarnos: si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Dios exigiría requisitos? ¿Por qué Dios exigiría que primero sean puestos a prueba para luego ser ordenados al oficio? No tendría sentido, porque pues para ser un simple administrador o conserje del edificio, pues cualquiera puede serlo. No necesita ser puesto a prueba para eso. No necesitas mayores requisitos para ello. Cualquier persona pudiera hacerlo, dentro y fuera de la iglesia. Podríamos contratar un conserje aquí, ¿verdad que sí? No necesariamente tiene que ser uno de ustedes. Y el conserje haría el trabajo y lo haría bien. Los diáconos no son meros conserjes o encargados del mantenimiento del edificio. Ellos son oficiales designados por Dios a través del reconocimiento público de una iglesia local, que aunque su ministerio principal es servir a la iglesia, su llamado y servicio es uno de gran honra delante de Dios. Y considerarlos meros administradores como conserjes de un edificio no es otra cosa que degradar el oficio e irse en contra de lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, ha revelado en su palabra. Hay que honrarlos y respetarlos. La iglesia debe verlos con consideración y tratarlos no solo en el exterior, sino también con humildad en sus corazones ante esta verdad divina. Lo tercero a considerar acerca de quiénes son los diáconos es que ellos no son funcionarios públicos que sirven en casi todo asunto de la iglesia o ministerio. No son funcionarios públicos. En otras palabras, los diáconos no son todólogos. A veces pensamos en los diáconos como el todólogo de la iglesia, no el que todo lo sabe, sino el que todo lo tiene que hacer. Bueno, hay que limpiar la iglesia. Hermano, llama al diácono, que él es el encargado de eso. Bueno, hay que recoger las sillas. Hermano, llama al diácono, que para eso se lo ordenó ese ministerio. Hermano, hay que llevar y limpiar y hacer mantenimiento a los equipos de sonido. Llamen al diácono, que para eso se lo ordenó. No, hermanos. Él no es un todólogo. Y nuevamente, él no es un conserje en el edificio. Él tiene una posición de honra delante de Dios y no debemos minimizarla. Pensar que las áreas potenciales de servicio del diácono en la iglesia son ilimitadas, lo que incluye cualquier ministerio de la iglesia, es un error. El oficio del diácono tiene sus limitaciones. Dios no ha llamado a los diáconos a hacer todo lo que hay que hacer en la iglesia. Hay sus limitaciones. Los diáconos, como lo enseña el Nuevo Testamento y como lo sostuvieron varios de nuestros reformadores, deben estar involucrados en un ministerio de compasión hacia el pobre y el necesitado. Por lo tanto, el ministerio de los diáconos es aquel que ninguna iglesia cristocéntrica puede darse el lujo de descuidar o de minimizar. Hermanos, los que sufren, los que padecen necesidad, necesitan de los diáconos, requieren de ellos.
Este es un aspecto de la vida cristiana que a Dios le preocupa mucho. No por nada dio 7 diáconos a esa primera iglesia en Jerusalén. A Dios le preocupa, entonces a nosotros también debe preocuparnos. Aunque el diaconado es un oficio humanitario dentro de la iglesia, que tiene el fin de suplir las necesidades de la iglesia y aún de la misma sociedad que se encuentra alrededor de la iglesia, no solo es un oficio humanitario, no debemos pensar en el diácono como un ayudador social. No. Este oficio principalmente es uno espiritual. Es espiritual. El diácono está obligado a ministrar espiritualmente a quien él sirve. ¿Hay alguien padeciendo necesidad en la iglesia? Claro que sí, siempre los hay. ¿Tratamos de recoger ofrendas para poder bendecir a algún hermano, familia de la iglesia? Claro, lo hacemos. Y principalmente el diácono es el encargado de llevar esta ofrenda en nombre de la iglesia y del Señor Jesucristo. Pero no es simplemente llegar a la casa y decir, hermano, aquí está una ofrenda de amor para usted. Espero que el Señor le bendiga. Chao, nos vemos el siguiente domingo. No, el diácono tiene que ministrar esa alma. En ese momento esa alma va a ser conmovida. En ese momento esa alma va a experimentar ciertas cosas. Gozo, consuelo, esperanza, amor por parte de su iglesia. Y el diácono tiene que estar presto para ministrar esa alma. Es un oficio espiritual. Él debe mostrar un carácter misericordioso, compasivo, bondadoso y benevolente de nuestro Dios. Se debe tener cuidado en pensar que los diáconos solamente son responsables de asuntos económicos, prácticos en la iglesia, dejando por fuera el aspecto espiritual. Oh hermanos, el oficio pastoral y diaconal son oficios espirituales y requieren y demandan hombres espirituales. Cualquier servicio a las mesas, a la iglesia y a la sociedad sin el aspecto espiritual simplemente no sirve para nada. Lo cuarto a considerar sobre quiénes son los diáconos, y esto es algo muy importante que les ruego su atención. Los diáconos son aquellos cuyo propósito principal es el de aligerar y aliviar la carga del trabajo pastoral, con el fin de que los pastores de la iglesia puedan dedicarse a su labor principal, la cual es el ministerio de la oración y la predicación de la palabra de Dios. Hechos 6, versículo 4. Porque esto es así, porque la mayor necesidad del hombre en general y aún del creyente no es física ni material, es espiritual. La necesidad del alma. Aunque hay que darle su lugar a las atenciones físicas, a las atenciones materiales del ser humano, esto no puede convertirse en un obstáculo o en un impedimento para que la necesidad espiritual del alma sea satisfecha por medio del ministerio de la oración y la predicación encargada a los pastores de la iglesia. No puede ser desatendida, descuidada o peor aún abandonada porque hay que suplir necesidades físicas y materiales. Podemos prescindir de las necesidades físicas y materiales, pero no podemos prescindir de las necesidades espirituales. ¿Qué dará el hombre a cambio de la salvación de su alma que no duerme ni muere? Bien dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final perdiere su alma? Mateo 16, 26. El Señor Jesús dijo en una ocasión que debemos trabajar no por el alimento que perece, sino por aquel que a vida eterna permanece. Juan 6, 27. Esto no significa que no hay que trabajar para suplir nuestras necesidades físicas. No podemos pensar de esa manera. Eso sería ir en contra de todas las enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo aquella que se nos muestra en 2 Tesalonicenses 3:10, donde el apóstol dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo que Jesús ha dicho, lo ha dicho en un contexto de prioridades. Nos está mostrando que en relación
a nuestras necesidades físicas y materiales, lo que tiene prioridad son las necesidades del alma. Son más importantes y no pueden ni deben ser descuidadas. Este principio gobernó el pensamiento de los apóstoles cuando instruyeron a la congregación que buscaran hombres en medio de ellos para poder encargarles este oficio. ¿Cuál? De servir a las mesas. ¿Por qué? Porque no es justo que nosotros dejemos de dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra para atender a las mesas. No están diciendo que es malo, que es pecaminoso atender a las mesas, y no están diciendo que un pastor no atiende a las mesas. Lo que está diciendo es que si por atender a las mesas, la oración y la predicación de la palabra de Dios, la centralidad de las escrituras desde el púlpito de una iglesia local va a ser descuidada, entonces no vale servir a las mesas. No tiene sentido. Preguntémonos, ¿por qué los apóstoles instruyeron a la congregación a buscar hombres para que se encarguen de este asunto? ¿Para qué principalmente? ¿Atender a las viudas? Piensen bien en lo que el pasaje viene relatando. No era para atender a las viudas principalmente, porque antes de la desatención significa que sí estaban siendo atendidas. Pero llegó un momento en que dejaron de ser atendidas. Pero no es que nunca habían sido atendidas. Sí estaban siendo atendidas. Así que no fue por el descuido. ¿Por qué los pastores, apóstoles, guiaron a la congregación a la elección de estos hombres? Para que la carga en ellos no sea mayor, preocupando su mente y su alma y corazón en estas cosas físicas y materiales, descuidando aquellas que son espirituales. Oh hermanos, el ministerio de la oración y la enseñanza de la palabra es innegociable en la vida de la iglesia local. Innegociable. Y ustedes, no solo los diáconos, ustedes hermanos, tienen la responsabilidad delante de Dios de quitar toda carga innecesaria que se halla en los hombros de su pastor para que él pueda dedicarse todo el mayor tiempo posible al ministerio de la oración y la predicación de la palabra de Dios, porque a eso fue llamado él, a eso fue llamado, porque esa es la mayor necesidad del hombre. En quinto lugar, los diáconos son la manifestación tangible del corazón misericordioso de Dios y su profundo deseo de ministrar a todo el hombre. Dios no solo es sensible a las necesidades espirituales, nos ha dado pastores para que cuiden, para que velen de nuestras almas, pero no solo nos dio pastores, también nos ha dado diáconos para que cuiden y velen por nuestras necesidades físicas y materiales. En la iglesia de Jerusalén había una realidad que no podía ignorarse. Las viudas estaban siendo desatendidas. Eso no podía ignorarse. Debía ser atendido este asunto. Y en esto consiste la verdadera religión, ¿verdad que sí? Santiago 1:27. La verdadera religión consiste en atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Así que en este pasaje podemos observar la misericordia, la bondad, la condescendencia, la compasión y el amor de nuestro Dios. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe de qué estamos constituidos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que vivimos en un mundo terrenal y físico, con necesidades terrenales y físicas que deben ser suplidas. Y en su misericordia y bondad nos ha dado diáconos para suplir esas necesidades. Por eso nos dice en su palabra, Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oh hermanos, los gentiles, los hombres de este mundo miran estas cosas, añoran estas cosas,
persiguen estas cosas: un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, mejor ropa. Y es que en fin de año tengo que estar con ropa nueva porque si no, no es fin de año. Porque si no, no recibí bien el año. Los gentiles persiguen estas cosas, viven para este mundo y para las cosas de este mundo, pero no así los cristianos, no así los hijos de Dios. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que tiene sensibilidad, que considera y que ministra a todo el hombre. Un Padre celestial que nos dice: mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad que sí? No es simplemente una frase cliché que los cristianos decimos. Y yo espero que no. Yo espero que eso sea una realidad en nuestras vidas, aún cuando atravesamos necesidades físicas. El principio sigue estando claro delante de nosotros: buscar primero el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas primero el reino de Dios, Él ha prometido, todas las demás cosas serán añadidas. No las busques, yo te las voy a dar. Serán añadidas. ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, y cuando Él da diáconos a la iglesia, Él está mostrando que ama a su iglesia, que la ama con amor eterno, que ama a su pueblo en todo lo que el pueblo es, alma y cuerpo. ¿Quiénes son los diáconos en la iglesia de Cristo entonces? A manera de resumen, los diáconos son la manifestación del corazón bondadoso y amoroso de Dios para con su iglesia, pero también son la manifestación del brazo misericordioso de Dios para con este mundo pecador, ya que por medio de los diáconos Dios se manifiesta como el Dios que es sensible a sus criaturas, que está dispuesto a proveer de todo lo necesario, físico y material, pero sobre todo está dispuesto a proveer en misericordia y gracia la salvación en Cristo Jesús, que toda alma necesita en gran manera. Y eso nos lleva entonces, en segundo lugar, a considerar cuáles son los requisitos para el oficio diaconal en la iglesia de Cristo. Sé que usualmente cuando se habla de los requisitos pastorales y diaconales acudimos a las epístolas pastorales, como lo son Timoteo y Tito. Sin embargo, en esta ocasión quisiera enfocarme en lo que podemos observar en Hechos capítulo 6, en la elección de los 7 diáconos, donde también se nos muestran requisitos fundamentales e indispensables, innegociables. Tienen que estar en el hombre que aspire al cargo. De lo contrario, no debería ser puesto en él. En Hechos capítulo 6, versículo 3 leemos: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este pasaje señala la necesidad absoluta de que los diáconos, aquellos que van a ser encargados a este oficio, posean ciertos requisitos, ciertas cualidades respecto a su carácter. En alguna ocasión alguien declaró: no nos acobardemos, ni retrocedamos, ni pongamos en juego lo que las normas bíblicas sobre lo que un hombre probado y comprobado debe ser para que ocupe el cargo con la aprobación y bendición de Cristo. No nos acobardemos, no temamos, no retrocedamos y no pongamos en juego lo que ha sido revelado. Cristo ha hablado. No pongamos en juego lo que Cristo dijo. No retrocedamos ante lo que el Señor nos ha dicho. Permanezcan firmes. Cuando vivimos en una época, en una era, en un tiempo donde las iglesias hacen todo menos que exponerse
bíblicamente a la palabra de Dios y a sus enseñanzas, y por ello las prácticas que realizan en ella no son acordes a la Escritura, debemos pararnos firmes, debemos permanecer firmes como un estandarte, como una columna, porque eso es lo que la iglesia es, columna y baluarte de la verdad. No es negociable. Si Cristo, el Señor y la cabeza de la iglesia, ha dicho que los hombres para el oficio pastoral y diaconal deben cumplir con estos requisitos, a la ley y al testimonio, si no es conforme a eso, entonces no les ha amanecido. Cuando vamos a las Escrituras, observaremos que el Nuevo Testamento hace la afirmación de que el interés supremo de Dios no son los edificios, no son los programas, no son las innumerables actividades que, dicho sea de paso, hoy en día vemos en muchas iglesias. La iglesia no es activista. La iglesia fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad. No tenemos que innovar ni traer cosas nuevas a la iglesia. Hay un himno precioso que seguramente también lo han de cantar aquí. Grato es decir la historia. ¿Lo conocen? Este himno dice en su tercera estrofa: grato es decir la historia que antigua sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. No traemos una historia nueva. No he venido a contarles una nueva historia. He venido a contar la antigua historia de Cristo, el Señor de la iglesia, que en esta ocasión ha instituido a hombres según ciertos requisitos para el oficio pastoral y diaconal. No traemos algo que no sea conforme a las Escrituras. Grato es decir esa historia, que antigua sin vejez, y parece al repetirla más dulce cada vez. El liderazgo piadoso es lo que hace la diferencia en la vida y la iglesia local. Tanto es así que casi toda la enseñanza que hay en el Nuevo Testamento con respecto a los diáconos tiene relación a las características que tiene o que debe tener el hombre. Casi toda la enseñanza en el Nuevo Testamento con respecto a los diáconos tiene relación a las características, al carácter del hombre que va a ser ordenado al cargo. Según el Nuevo Testamento, el ser diácono no es algo que se le otorga a cualquier persona simplemente porque lo desea o porque nosotros quisiéramos que sea el diácono de la iglesia. Debemos tener cuidado del emocionalismo. No ordenamos por emoción, porque nos cae bien, porque, pastor, si usted lo viera, nadie hace las cosas que él hace. ¿Qué manera de administrar, pastor? Puede ser muy bueno administrando, puede ser muy bueno contando, financiando, ejerciendo dominio sobre las finanzas, puede tener todo eso, pero si no tiene el carácter, no es digno de ser llamado a este oficio. Solo aquel que reúne los requisitos y que luego de haber sido puesto a prueba sea reconocido y ordenado. Ante esto debemos tener presente que una de las estrategias de Satanás para corromper a las iglesias es colocar personas no calificadas e incompetentes en la estructura y liderazgo de la iglesia. Por ello, una de las principales enseñanzas de las Escrituras es que una iglesia bíblicamente ordenada y constituida debe tener pastores y diáconos moral y espiritualmente calificados para ejercer dichos oficios. Si no se tienen en cuenta estos asuntos de vital importancia, necesidad para la vida de la iglesia, los resultados que la iglesia experimentará serán desastrosos. La iglesia sufrirá por no haber hecho un buen proceso, por no haber considerado bien, por no haber visto si el hombre cumplía y tenía el carácter y los requisitos necesarios. Así que siendo que no cualquiera puede ni debe ser llamado a estos oficios de forma ligera y superficial, ya que hay requisitos dados por Dios que los hombres aspirantes deben cumplir, hablando de los diáconos, preguntémonos, ¿cuáles son estos requisitos para el oficio diaconal, en la iglesia de Cristo? Ahora, estos requisitos se los ha agrupado en 4 categorías.
La primera es la categoría o los requisitos espirituales, los requisitos personales, los requisitos sociales y los requisitos prácticos. En este sermón, evidentemente, no voy a poder abarcar todos ellos, así que me limitaré a los requisitos espirituales, que son aquellos que vemos en Hechos, capítulo 6. ¿Cuáles son estos requisitos espirituales? Estos tienen que ver con la relación y la comunión que el diácono tiene con Cristo. Aunque mucho de lo que el diácono hace tiene que ver con asuntos prácticos y tangibles, aún así el oficio del diácono es un oficio total y fundamentalmente espiritual. Esto es así porque el propósito principal del oficio diaconal es alcanzar metas y objetivos espirituales y evangélicos. Así que considerando este oficio y las metas y los objetivos espirituales que tiene, es absolutamente necesario que el hombre que ocupe este oficio tenga el siguiente requisito: que sea un hombre espiritual, un verdadero cristiano. Ese es el primer requisito. Tal vez usted me dirá, pero pastor, eso se debe sobreentender. No, hermanos, no podemos dar las cosas simplemente por sentados. Porque en aquel día llegarán delante de la presencia del Señor y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre fuimos todos los domingos a la iglesia sin faltar, en tu nombre yo servía en las misiones, en tu nombre yo servía en la escuela dominical de niños, en tu nombre yo dirigía los cultos, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo me encargaba de las alabanzas, en tu nombre yo dirigía los cultos de oración. Y el Señor dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No podemos dar por sentado. No, mis hermanos, en la iglesia de Cristo no damos por sentado las cosas. Nos aseguramos que las cosas sean hechas conforme a como Cristo lo ha dicho en su palabra. Así que, aunque pudiera ser algo que cualquiera diría: pastor, pero eso se puede sobreentender, no opté por dejarlo por fuera. Es necesario que el que ocupe el cargo del diácono sea un hombre espiritual, un verdadero cristiano, un hombre en el cual el Espíritu Santo ha venido a ser morada. Al momento de elegir a los 7 hombres, los apóstoles tampoco dieron por sentado esto. Ellos dijeron en Hechos 6, versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu. Estos hombres eran miembros, ¿lo notan? Buscad pues de entre vosotros. Eran miembros de la iglesia local. Ellos se habían identificado con aquellos que profesaban fe en Cristo como el Señor y el Salvador, y estaban bajo la autoridad y lineamientos dados por Cristo para su iglesia. Estos hombres entendían la importancia, la necesidad y la obligación de ser miembros de una iglesia local. Mis amados hermanos, escoged de entre vosotros, dijo el Señor por medio de los apóstoles. Esto significa que los hombres a quienes ustedes deben mirar, considerar, analizar, escoger, llamar, reconocer y ordenar al oficio pastoral y diaconal deben ser hombres que se hallen entre ustedes, miembros formales, oficiales de esta iglesia local. Por mucha necesidad que tengamos, por mucho que nos agrade este o aquel hermano, por mucho que veamos cuán bueno y eficaz es su servicio y su manera de administrar los recursos, si no es un miembro formal y oficial de la iglesia local, o es un cristiano que no le da la importancia de vida a la membresía dentro de la iglesia local, no lo deben llamar a ninguno de estos oficios, ni a pastor ni a diácono.
porque eso no es conforme a la mente de Cristo y porque le causarían un gran daño a la iglesia de Cristo. Buscad entre vosotros, dijo el Señor. La preocupación principal de una iglesia cuando busca entre sus miembros a hombres que ocupen el oficio del diaconado no debería ser si es un hombre de negocios, si es un buen negociador, un buen administrador o un hombre que se destaca por sus habilidades sociales y vocacionales, sino que su principal preocupación debe ser si él es un hombre verdaderamente convertido, un verdadero cristiano que en obediencia a Cristo y su palabra se haya voluntariamente unido a una iglesia local. Por otra parte, no es suficiente que sea un hombre verdaderamente convertido, sino que también debe ser un cristiano maduro. En Hechos 6:3 seguimos leyendo que estos hombres que la iglesia debía escoger debían ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Madurez espiritual. Es decir, es un hombre que no se deja gobernar por sus impulsos, por sus deseos, por sus sentimientos, caprichos o los dictámenes de su corazón, sino que vive bajo la guía, la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. En Gálatas 5:24 leemos: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este es un hombre que por la obra del Espíritu en su vida ha aprendido a tratar con su orgullo o con cualquier pecado o vicio en su corazón, ha aprendido a tratar bíblicamente. Y cuando éste brota, hablando del orgullo, sabe cómo lidiar con él en dependencia, ayuda y poder del Espíritu. Porque no es un recién convertido, porque no es un neófito, sino que es un hombre espiritualmente maduro. El hombre que está lleno del Espíritu es capaz de discernir y resistir eficazmente las tentaciones con las que Satanás tienta a los oficiales de la iglesia. Oh, hermanos, nosotros los oficiales en la iglesia no somos superhombres, no somos distintos ni diferentes a ustedes. Satanás nos tienta de las mismas maneras y aún de peores formas a nosotros, porque él sabe que hacer caer a un oficial de la iglesia es causar gran vergüenza al Evangelio de Cristo Jesús, es dañar su nombre. Ser llenos del Espíritu, según el contraste que Pablo hace en Efesios 5:18, significa vivir bajo el control e influencia santificadora del Espíritu. La Biblia dice que no debemos embriagarnos con el vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos ¿de qué? El Espíritu Santo de Dios. Esto es algo que el Señor se lo dice no solo a los pastores y no solo a los diáconos. A todo creyente, varón o mujer, tiene que ser lleno del Espíritu. Sobre este requisito alguien dijo: los diáconos no son servidores de mesa ni conserjes de alto rango en la iglesia. Ellos son hombres dotados y llenos del Espíritu Santo. Tienen una mentalidad espiritual con la cual no solo pueden llevar a cabo tareas de servicio, sino que pueden hacerlas como hombres guiados por el Espíritu Santo. Estos hombres serán un reflejo vivo, un testimonio andante o caminante de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Sí, no predicarán desde un púlpito tal vez, o quizás sí, aunque no se requiere del diácono el don de la enseñanza. Eso no significa que él no pueda predicar, no significa que no pueda enseñar. Pero por lo general ese don fue dado a los pastores, y por lo general son los pastores los que están predicando desde un púlpito, y tal vez el diácono no predique nunca desde un púlpito. Eso no significa que su oficio es menos honroso y digno delante del Señor. Su oficio es tan importante y vital como el del pastor para la iglesia. Él debe ser un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que lo guía a poder llevar a cabo su obra según su oficio es el mismo Espíritu que guía a los pastores a llevar a cabo su obra según el oficio.
El tercer requisito es el ser llenos de sabiduría. Hechos 6:3 también lo dice: hermanos, escoged entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. En este pasaje, sabiduría se refiere a una sabiduría práctica para aplicar las verdades de la palabra de Dios a situaciones específicas de la vida diaria. Estos hombres tienen discernimiento de la verdad, poseen un juicio sobrio, un juicio justo acerca de la verdad. Saben cómo aplicar los principios de la palabra de Dios a toda circunstancia que se da en la vida de ellos y de la iglesia. Aprueban lo mejor y escogen los mejores medios para lograr los mejores fines. Los diáconos tienen que tratar con asuntos prácticos que requieren sabiduría espiritual. No es simplemente administrar por administrar. Si el diácono no posee esta sabiduría, que dicho sea de paso, desciende del cielo, no podrá poner en práctica su oficio, ni ayudar a otros en sus necesidades, y causará más problemas de los que puede resolver en la iglesia. Un hombre sin sabiduría tampoco es un hombre apto para el oficio. No ayudará a los pastores, no aligerará la carga de ellos, más bien la va a incrementar, la va a aumentar. Ser llenos de sabiduría significa que el diácono debe tener un conocimiento básico y profundo de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Como al diácono no se le exige el don de la enseñanza, entonces eso significa que mi estudio de la palabra de Dios no debe ser tan profundo como lo debería ser el de un pastor. Mi conocimiento de las doctrinas y de la teología no debería ser tan profundo y no debería preocuparme tanto por conocer todos esos términos teológicos y las enseñanzas y las descripciones y los conceptos, porque yo no voy a ser un pastor. Pero el diácono tiene que ser lleno de sabiduría. Su conocimiento de la verdad es necesario, porque ¿cómo aplica entonces la verdad? ¿Cómo ministrará a otros? ¿Cómo ejercitará su cargo si desconoce la verdad? El diácono debe ser ortodoxo en su doctrina. El conocimiento de la verdad le capacita para discernir entre la verdad y el error, entre la verdadera religión y la falsa. Significa que el diácono cree de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios. El diácono guarda el ministerio de la fe con limpia conciencia, es decir, su vida, su conciencia confirman que la verdad del Evangelio gobierna sus pensamientos, sus actitudes, sus motivaciones, sus deseos, sus anhelos, sus conductas, sus conversaciones y aún sus actitudes. El diácono conoce en su propia experiencia lo que es tener una conciencia que ha sido lavada y limpiada con la sangre de Cristo, porque Él no esconde, ni cubre, ni justifica, ni defiende, ni excusa su pecado delante de Dios, sino que lo confiesa y lo trata con Él mismo, según las Escrituras. Él se acerca a Dios con un espíritu contrito y humillado, arrepentido, como David diciendo en el Salmo 51, ten misericordia de mí, borra mis transgresiones, límpiame y lávame más y más de mi maldad. Queridos hermanos, si ustedes no ven que esta es una realidad latente y visible hasta donde el Señor les permite ver con respecto a un individuo en la iglesia que aspire a este oficio del diaconado, no lo llamen a ser un diácono o pastor en la iglesia. No lo hagan. Si no pueden ver estas cosas en él, no lo llamen a este oficio. Literalmente, la vida de la iglesia a partir de esa decisión va a cambiar, para bien o para mal, según lo que ustedes hayan observado en el individuo
según como hayan hecho el proceso. Mis hermanos miembros de esta iglesia local, entonces a ustedes les digo, buscad entre vosotros a verdaderos cristianos que entienden y aplican correctamente el Evangelio, que guardan el misterio de la fe. Observen que el énfasis está en guardar. No dice conoce. Se sobreentiende que conoce, porque si no conociera, ¿cómo puede guardar? Pero el énfasis está no en conocer, sino en el hacer, en guardar, en practicar. Él vive de una manera consecuente con la verdad del Evangelio. Oh, amados hermanos, miembros de esta iglesia local, cuando llegue su momento, buscad entre vosotros a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes sus pastores, o en este caso su pastor, pueda encargar a este oficio con una limpia conciencia delante de Dios. Los diáconos, hermanos, así como los pastores, son regalos del Señor para su iglesia. Son dones. Es como cuando nosotros los varones queremos hacerle un regalo a nuestras esposas. A veces fallamos, a veces nos equivocamos, por no decir muchas, en cuál es el regalo que más les agradaría a ella, que más necesitarían. Oh, pero este esposo, Cristo, Él no se equivoca. Él sabe de qué tiene necesidad su esposa. Él sabe lo que es mejor para su esposa. Y Él le ha dado 2 regalos en particular a su esposa. Muchos más, pero hablando de este tema, 2 en particular: pastores y diáconos. Cuando el Señor les conceda pastores como el que ya les concedió, véanlo como un regalo del Dios de los cielos para ustedes. Y si les concede diáconos, y Dios quiera muchos, y Dios quiera más pastores, oh hermanos, son regalos de Dios para ustedes. Son regalos de Dios para ustedes. Y en último lugar, y más brevemente para culminar, ¿cuáles son las recompensas para los diáconos en la iglesia de Cristo? ¿Hay recompensas para los diáconos? ¿Recompensa a Dios a los que les sirven? Bueno, en 1 Timoteo 3, versículo 13 leemos acerca de los diáconos: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La obra de los diáconos en la iglesia es de vital importancia, y el hecho de que haya incentivos o recompensas como las que acabamos de leer son una muestra fehaciente de ello. Son incentivos que sirven de gran ánimo para aquellos hombres que han sido apartados para el ministerio diaconal, con el fin de que puedan llevar su obra y puedan perseverar en ella a pesar de las circunstancias. Sobre este asunto, un siervo del Señor declaró: este último pasaje debería ser una fuente de enorme motivación para los diáconos. Aquí Pablo declara que los diáconos fieles ganan una importancia, influencia y honor en la iglesia. Ellos se pueden convertir en generadores de potencia espiritual para Dios al ejercer la fe vigorosa en Cristo en todas sus labores. Por lo tanto, que nadie degrade ni menosprecie el oficio diaconal. Ahora bien, ¿cuál es el mayor incentivo por el cual los diáconos, y de la mano con esto, los pastores también, debemos y podemos servir a Cristo y a su iglesia? ¿Cuál es el mayor incentivo? Cristo mismo. Él es el mayor incentivo. Saber que el mismo Señor Jesucristo nos ha llamado a servir en este oficio. Aquel que murió por nosotros para salvarnos del poder del pecado, librarnos de las llamas del infierno y de la ira venidera. ¿Quién los llamó a servir? Aquel que los ama y que los libertó del pecado con su sangre e hizo de ellos y de nosotros un reino y sacerdotes para Dios.
Y Él, hablando de Cristo, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el más grande incentivo y motivación para servir a Cristo, a su iglesia, con gran desempeño y sacrificio. Y si esto fuera todo lo que un pastor o un diácono recibiera de Cristo, sería suficiente. No tendríamos necesidad de pedir nada más, porque ni siquiera esto merecemos. Sin embargo, el Señor de la iglesia, en su gran misericordia, quien conoce nuestra constitución, le ha placido añadir otros incentivos a los diáconos para que les sirvan con fidelidad y diligencia, para que ellos no se cansen de hacer el bien y no desmayen en su labor. En el pasaje de 1 Timoteo 3, versículo 3, encontramos dos incentivos, dos recompensas. La primera de ellas, una posición honrosa, y la segunda recompensa, gran confianza en la fe, gran confianza en la fe. Estas recompensas son para los diáconos que han servido bien, es decir, no es cuestión solamente de ser parte del equipo de pastores y diáconos, no. Las recompensas vienen por servir bien al Señor de la iglesia. Dios no quiere un servicio mediocre, Dios quiere que le sirvamos bien. Y sobre todo, espera eso de sus pastores y de sus diáconos. El término bien indica un servicio que es loable, digno de alabanza, un servicio hecho en la forma correcta, con la motivación correcta. Aquel que ha servido bien obtiene una posición honrosa y gran confianza en la fe. Ambas recompensas son muestras de la gracia y de la bondad de nuestro Dios. Cuando estas recompensas se consideran desde la perspectiva espiritual, animan el corazón del siervo de Dios. El diácono, que en muchas ocasiones tiene que servir en circunstancias que por sí mismas no siempre son agradables, ¿verdad que sí? Tienden a desanimarlo si uno lo permite. Pero cuando uno trae a su mente y a su corazón estas recompensas, que dicho sea de paso, hermanos, si el Señor nos promete recompensas, no es pecaminoso y no está mal animar nuestra alma y corazón recordando y anhelando tener de parte de nuestro Dios estas recompensas que Él mismo nos ha prometido. No es pecado animarnos así, no es ilícito animar a nuestra alma así. Al contrario, son de un buen y gran bálsamo para nosotros. Los diáconos se exponen a situaciones que exigen grandes sacrificios, muchos esfuerzos, y muchas veces la gente ni siquiera se entera de lo que hacen. Muchas veces los miembros de la iglesia ni siquiera agradecemos el servicio que los diáconos hacen. Más bien, siempre está presente el espíritu y el ojo crítico. Eso se pudo haber hecho mejor, eso se pudo haber hecho de esta manera, eso yo lo pude haber hecho mejor. Hermano, yo creo que no lo está pensando bien, mire, hágalo de esta manera. Siempre viendo la quinta pata al gato, pero nunca agradeciendo por un trabajo que se hizo para ti que tú no hiciste. Oh, pero qué dicha y aliento son estas promesas y recompensas que el Señor Jesucristo le da a sus siervos por su buen servicio, a pesar de lo difícil, complejo y poco reconocida que pueda ser su labor. Dios mira al diácono que sirve con gran estima y afecto especial. ¿Y qué hace Dios? ¿Lo ignora? No, lo honra. Lo honra. Dios no pasa por alto aquella obra que el hombre fiel hace. Aunque muchos no conocen lo que Él está haciendo, Dios sí lo sabe. Dios lo ve, Dios mira el corazón, Dios ve el esfuerzo, Dios ve la motivación. Mis queridos hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de aquellos que le sirven con fidelidad. Dios no es deudor de nadie. Dios honrará al diácono que lo sirve bien.
Esto significa que la bendición especial de Dios morará sobre este hombre, sobre su vida y sobre su familia. Esto trae gran alegría y gozo al corazón piadoso. A pesar de que la gente no agradezca la labor del diácono, aunque éste ha servido bajo circunstancias difíciles, aún así Dios se agrada en el servicio rendido por un diácono fiel y diligente. Hermanos, recuerden que si obedecemos a Cristo, Él nos honrará. Tendremos su aprobación, tendremos su bendición. En las manos de Dios seremos y podemos ser una influencia piadosa y poderosa para ayudar al crecimiento espiritual de la iglesia. Oh hermano, que tal vez puedes estar aquí en medio de nosotros y que aspiras a este ministerio, no te desanimes por todo lo que has escuchado. No es fácil, eso es cierto, no será fácil. Pero no te desanimes, que el Rey de Gloria tiene grandes recompensas para ti. Él te usará eficazmente para su gloria y para el bien de otros. Ponte a su disposición, como el profeta Isaías, di, heme aquí, envíame a mí. Oh aspirante al diaconado que me escuchas, esfuérzate por servir a Cristo. Hay un gran galardón esperándote. Cristo es tu galardón. Piénsenlo, mis hermanos, qué gran influencia seríamos en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, si fuéramos personas no solo de palabras, sino también de poder, de acción y de conducta. Que cuando nos vean, vean a Cristo y la obra de su Espíritu en nosotros. Mis hermanos, pelear contra eso es muy difícil. Ganarle a eso es imposible. Los diáconos que han servido bien obtienen una posición honrosa, un lugar de honor delante de Dios. Pero en segundo y último lugar, no abusar más del tiempo, estos obtienen gran influencia en la iglesia, gran confianza en la fe. Nunca olviden, mis hermanos, que un verdadero siervo es aquel en que la preocupación principal no es mi bienestar y mi interés personal. No es lo que es más conveniente o fácil para mí. La preocupación y objetivo principal no es mi persona, no es mi comodidad, no son mis intereses, sino cumplir con la tarea que Cristo, el Señor de la iglesia, me ha encomendado para servir a su iglesia, para bendecir a su iglesia. Esta es la descripción gráfica de los diáconos que debemos procurar en medio nuestro para el bien de la congregación y la gloria de Dios. Gran confianza en la fe. ¿Qué significa eso? Significa que debemos apreciar a estos hombres que sirven bien en medio de nosotros como diáconos, valorarlos por su servicio, pensar bien de ellos, hablar bien de nuestros diáconos, cooperar con ellos en esfuerzo y obra, apoyarlos con el corazón. Dar nuestro tiempo para ayudarles, aún más, permitir que su influencia santa, su vida piadosa, nos anime también a servir al cuerpo de Cristo, a los necesitados según la oportunidad y los recursos que Cristo mismo nos haya provisto. Debemos darle gracias a Dios por el servicio fiel y diligente de los diáconos. Ellos sirven bien a la iglesia debido a su ejemplo de piedad. Ejercen una gran influencia en la mente y el corazón de la congregación. Aunque ellos no están detrás de un púlpito, ellos predican las glorias y maravillas de este evangelio con su vida y con su servicio. Hermanos míos, Dios tiene a los diáconos que Él ha llamado y que le sirven bien en alta estima. Por tanto, nosotros también debemos tenerlos en alta estima en nuestro corazón. Tan alta es la estima que el Señor les tiene, que fruto de su servicio, fiel, diligente, bueno, sacrificial, será escuchar un día de su Señor estas dulces palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, si tú que me escuchas eres uno que en su corazón anhela y desea el poder servir a Dios y a esta iglesia local en el oficio diaconal, te animo a que no te desanimes.
Te animo a que tengas por delante esta promesa, esta recompensa, porque si eres llamado por Dios y reconocido por la iglesia a este glorioso oficio, por la gracia de Dios y su misericordia, entonces tú vas a ser una gran bendición para esta iglesia si sirves bien a tu Señor. Y por lo tanto, hasta el último día de tu vida, sirve con fidelidad, sirve con diligencia al Señor, a aquel que te ha llamado a este honroso oficio. Los diáconos son regalos del Señor y se les ha prometido grandes recompensas, pero cuando sirvan bien a su Señor. No debemos desestimarlos, hermanos. Debemos procurarlos si es que aún no los tienen, y sé que no los tienen. Anhelen diáconos, hermanos, y cuando el Señor se los dé, ténganlos en alta estima, cuiden de ellos, porque son regalos del esposo para su esposa, la iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor. Mi Dios y buen Rey, te doy gracias por este tiempo que nos has concedido. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, ser expuestos a ella. Oh Padre, te ruego que no tengas en cuenta mis debilidades, mis falencias como hombre. Perdona si en algo no fui claro, oh mi Señor, pero si en todo lo que se ha dicho es tu palabra, eres tú el que ha hablado, entonces, Señor, sujeta nuestras conciencias a tu palabra. Que anhelemos diáconos, que los veamos como lo que son, un regalo del cielo para nuestras vidas, que los tengamos en alta estima y que los ayudemos siempre en su servicio a ti. En el nombre de Cristo Jesús.